Hola, hola, welcome to Worlds Across Stories, where students and tutors share their experiences with the Spanish language. They talk about their biggest challenges, their favorite moments, and how learning the language changed their lives. Today, we have a very special guest, a content creator, partner, Worlds Across partner, Joe Sapinski, a person who is obsessed with language learning, has very interesting insights and very interesting tips you can follow. So get ready. Vamos. Hola, hola, bienvenidos a una nueva Worlds Across Story. Hoy con un amigo de la casa, un aliado de Worlds Across, popular, Joe Sapinski. ¿Cómo estás, Joe? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Y tú? Excelente, excelente, Joe. Va a ser una conversación muy interesante. Gran canal de YouTube, por cierto, ¿no? Te felicito. Está bueno. Gracias, gracias. Estoy intentando hacer todo lo que pueda, pero es un ciclo de que nunca para. Es un buen punto. Es un buen punto. Mira, yo, ¿cómo prefieres que te diga? Joe, Sapinski, Joseph, José, ¿cómo quieres que te diga? Eh, Como just Joe, Joe está bien, pero mis amigos que son, o sea, que hablan español como nativos, me llaman José, porque es más fácil para ellos, pero lo que quieras. Muy Y bien, para que algunos me llaman Pepe, porque es un apodo de José, supuestamente. es verdad, es verdad. Sobre todo en España, ¿no? El Pepe. Sí, Mira, don Pepe, bueno, yo, mira, he visto tu canal de YouTube, está muy bueno. Tengo muchas preguntas, gracias. tengo mucho contexto. Ok. Primero, muy entretenido los streaks con Duolingo, esos speedruns están buenos. Sí. Eh, pero quiero comenzar esta historia contigo, con el español, con una pregunta que no sé si está tan clara, eh, digamos, en los videos que he visto al menos. Que tú comenzaste a 17 años, ¿no? Sí, Comenzaste joven, sí, sí, sí. pero no niño, no chiquito, no No, papás, no abuelos, nada. no, mi familia es polaca, así que he aprendido un poco de polaco como niño, pero como muy niño, o sea, tenía 5 o 6 años cuando aprendí que mis abuelos eran, o sea, que mi familia es polaca Claro. y tenía un interés en el idioma el idioma polaco y quería aprenderlo, pero como es muy difícil y yo tenía como 6, 7 años, no sabía qué hacer para Mm, aprenderlo y no pasé todo el tiempo con mis abuelos, así que nada, pero me quedé con un interés en los idiomas que Hay interés. sí, Ok, quizás esa fue la primera chispa, ¿no? El exacto. primer paso. Ok, me Sí, gusta. exacto. Y háblame, sé que mira, mira, para que veas que hice tarea. Ok. Fue en Texas Sí, y toda la cosa, sí, sí, sí. pero por qué decidiste? Bueno, voy a hablar español. O sea, ¿realmente hubo algún momento, un evento en el que hizo clic? Ok, la verdad que, bueno, en inglés tenemos una frase, un dicho, que es como lightning in a bottle, como rayo Ok. en una botella. No sé si tiene sentido en español, pero en inglés se dice. Ah, Lo que pasa es que después de tener como un interés en aprender idiomas en general, no específicamente español ni otro idioma, como que recibí de mis abuelos porque hablan polaco. ajá. Cuando estaba creciendo siempre tenía como un interés, pero un interés como porque soy de Texas y hay mucha gente ahí como en particular de México. Sí. Y estaba rodeado por mexicanos, gente de México, y obviamente hablarían en español y no entendía nada. Así que no sé por qué, creo que es por el interés que me dieron mis abuelos en los idiomas, Ajá, que tenía que saber lo que estaban diciendo. O sea, claro. sabía que no entendía y me frustraba. O sea, que tenía que saber lo que estaban diciendo. No porque pensaba que iban a decir algo mal de mí, como mucha gente Claro. cree en los Estados Unidos, que Curiosidad. una curiosidad. O sea, no me podía imaginar que tenemos la misma boca, la misma biología, pero tú puedes hablar de
una forma completamente diferente que yo no puedo entender para nada. Bueno. Pero a la vez es parecido un poquito. O sea, hay palabras Claro. compartidas, palabras, o sea, cognates. ¿Cómo se dice cognate? ¿Cognate? Cognados. Hay cognados. Ajá. Y bueno, la verdad que ya se me olvidó la pregunta, pero ¿Cómo comenzó? Y comenzó por esta curiosidad, ¿no? Sí. Ok, el rayo en la botella es lo que estaba diciendo. Es que tenía este interés, tenía una necesidad de saber lo que estaba diciendo la gente. A la vez, esto llegó a un momento en cuando tenía como 16 años que ya no podía aguantar las clases del instituto porque estaba entrando en clases más avanzadas Claro. pero todavía estaba tomando clases de español, pero como de nivel básico. Ajá. Pero ese año, cuando estaba cumpliendo 17 años, cuando estaba empezando como junior en el instituto, hay freshman, sophomore, junior, senior. Como iba a tomar clases más avanzadas, más difíciles, sabía que en el verano, antes de empezar ese año, sabía que tenía que hacer algo para hacer que las clases fueran más fáciles para mí. Así que empecé a aprender español durante ese verano, como por mí mismo. Okay. Y la verdad que he contado esta historia muchas veces, pero para esta conversación estaba intentando pensar en exactamente lo que pasó para empezar, lo que hice para empezar. Me acuerdo que había un sitio que, de hecho, no te estoy mintiendo, es un poco parecido a Worlds Across, que era como una plataforma para hablar con nativos. Y había una versión gratis, pero también había una versión donde hay que pagar para usarlo. Y lo pagaba. Y había como chat rooms. Y no se podía ver la cara de la otra persona con quien hablabas, pero se escuchaba. Y después de eso, o sea, empecé a mejorar bastante. O sea, después de 2 meses de conversar con la gente y lo que hago en mis vídeos ya es lo que siempre he hecho. La idea básica de mis vídeos es que quiero aprender algo y lo busco y tengo una curiosidad y la sigo. Y le das, y te concentras en... Sí, claro, exacto. He notado que parece ser como un autodidacta, ¿no? De alguna manera usas muchos recursos, pero tu camino es un camino, tú dirías, auto o diseñado por ti mismo, construido por ti, o sigues algún patrón, algún syllabus. ¿Estás hablando de los vídeos y cómo los hago? No, en general para aprender cosas. ¿Eres autodidacta o necesitas alguien que te guíe? Muy buena pregunta. No lo sé. Creo que la verdad que no es algo que he pensado mucho. Y creo que eso es el patrón, o eso es la manera de hacerlo. Que si tengo... Porque no vas a aprender... Mucha gente piensa que van a aprender o se tiene que aprender mucho en poco tiempo. O sea... Sí. Pero la verdad, lo que he aprendido hasta a través de los años, de todo lo que he aprendido de mi vida, como porque también soy músico, he aprendido la música y he aprendido a programar porque después de graduarme de la universidad trabajaba hacer programación de computadores y diseñar software y eso. Y aprender todo eso no se puede hacer en un tiempo corto. Y creo que tenía como una familiaridad con ese concepto desde el principio, que tienes que tomar tu tiempo. O sea, no me molesta que estoy aprendiendo algo como despacio. Entiendo que es parte del proceso. Entiendo. Creo que eso es un punto muy importante.
para mí. Está bueno, me gusta, es un punto interesante. Ahora, yo te quiero preguntar por tu, ¿cuándo entra Duolingo entra a ayudar en español? Realmente entiendo tu relación con Duolingo hoy, pero ¿qué tanto dirías tú que ayudó en tu aprendizaje del español? La verdad que para nada. La verdad que lo he hecho para, no sé, divertirme. O sea, Ok, para mí es un videojuego que tiene que ver con una cosa sí, un tema que me encanta, que es aprender idiomas. Pero total, creo que hay que hablar con con la gente. claro, O sea, pero una cosa que, bueno, no puedo decir que no he aprendido nada de Duolingo, porque hay algunas palabras como más, no sé, desconocidas que aprendí como sí, cirujano, o es una palabra que aprendí uh, de Duolingo, cirujano, como la corte, como vas a la corte para, como hay un juez y eso. claro. Palabras muy específicas que no se tienen que saber para vivir. En un contexto, sí, claro. Es interesante y ya vamos a hablar de Duolingo un poco más. Ujú. Sigamos con esto del español porque se nota, y yo lo noto acá, ese acento español de España, ¿no? Ibérico. Sí. Eh, ¿Cómo entiendo que fue con este estudiante de intercambio y toda la cosa? Ujú. Que bueno, ahí nos cuentas un poco más. Pero ¿cómo no lo has perdido? ¿Cómo lo sigues practicando? ¿Es intencional? Un poco, sí, sí, porque es algo que no, porque mis abuelos, como seguían envejeciendo, se perdieron como el polaco que antes podían hablar, porque ya Claro, tienen 90 años. Y sí, claro. de hecho mi abuelo acaba de cumplir 90 años y casi ya se ha perdido todo el polaco que sabía. Ajá. Y para mí eso es una tristeza. O sea, es una pena que por casi toda su vida podía hablar un idioma Sí. y ya no. Y como de una manera parecida, de una manera similar, como empecé por casualidad a aprender el acento castellano de España, cuando empecé a mejorar y pasaron los años y no sé, después de 5 o 6 años, después de haber aprendido hasta un nivel alto, decidí que no quiero perder esta parte de mi español, que es el acento castellano. Pero también hay otras Claro. cosas que ayudaban. Por ejemplo, estudié español en la universidad. También estudié publicidad, pero los dos, Ok. publicidad y el español. Y por casualidad, todos los profesores y los directores del programa de español en mi universidad eran de España. No lo escogí, no escogí el programa Wow. porque eran de España, pero al final todos eran de España. Así que tenía una oportunidad para estudiar en España por 2 meses y medio. Y también tenía Ok. algunos amigos en Madrid y así que visité a ellos, pero sí, hay mucha suerte. O sea que también intencionalmente he intentado mantener el acento de España, pero a la vez ha habido accidentes. Claro, que te han llevado a conservarlo, ¿no? A mantener este acento, que es muy bueno, por cierto, se escucha muy bien. Mira, hablamos, o más bien, vamos a hablar un poquito de la fluidez, ¿no? Que es un tema interesante que mucha gente pregunta. Sí, ¿Cuándo se llega a la fluidez? ¿Qué significa ser sí. fluido? ¿Y qué significa ser fluido para Joe, para Pepe? Para Pepe. Bueno, esto es un tema que he pensado mucho en la vida, en mi vida, porque obviamente estoy muy metido en el tema de aprender idiomas. Pero, ¿qué es la fluidez? En mi opinión, la fluidez es tener poder entender a la gente, específicamente la gente nativa de un idioma, Sí, en
en muchos contextos. Porque podemos tener esta conversación y a lo mejor mi nivel no es muy alto. Pero como es una conversación uno a uno, con cara a cara, y no hay ruidos pasando alrededor de mí, Claro. no estamos como, por ejemplo, en un bar donde hay gente, En un bar, hay gente que grita, hay otra cosa pasando, distrayéndome. Claro. Sin tener un nivel muy alto, yo te puedo entender. Y alguien puede ver esta conversación y decir, oh, pues este güero es como, tiene una fluidez como perfecta, o sea, que habla Tremenda, sí. y entiende perfectamente bien. Pero eso no es como la historia completa, no, es como, porque si nos metimos en una situación de, estamos en un bar, mucha gente, hay muchas cosas pasando a la vez, mucho ruido, y el bartender me dice algo en español como un poco rapidito y no estoy esperando que me diga algo y es posible que no lo entienda pero para un nativo a lo mejor lo entendiera, así que hay muchos contextos que hay que considerar cuando estás hablando de la fluidez, así que cuando una persona dice, oh, soy fluente, ¿se dice soy fluente? Fluido. Soy fluido. Si alguien dice soy fluido en algún idioma y me lo dice a mí, siempre estoy un poco como, bueno, como escéptico. Sí, es como, no estoy diciendo que no hablas el idioma, pero es que yo sé como una persona, no creo que sea una cosa mala decir que tengo un nivel avanzado, que yo estoy escuchando eso y yo digo, bueno, es posible que entiendas súper bien y eres fluido perfectamente bien, pero hay niveles, there's levels to it. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que en World Across es algo que nos obsesiona un poco, ¿no? Tratar de llegar a la inmersión real a pesar de que haya distancia, tratar de trabajar en ambientes no controlados, ¿no? Por eso tratamos de hacer sesiones grupales más descontracturadas y esa cosa, porque entendemos, ese es el verdadero idioma, ¿no? Los chistes, los juegos, la risa, el ruido, no, tú estás loco. Incluso las expresiones idiomáticas, ¿no? Sí, Es muy eso interesante. es una cosa, o sea, es otra cosa, ¿ok? Porque hay tantos países hispanohablantes y cada uno tiene su propia manera de hablar y sus frases y eso. Total. Mira, Joe, hablemos un poquito de porque tú dijiste ahorita, yo estoy muy metido, ¿no? En el aprendizaje de idiomas, ¿no? Ya estás ahorita con portugués, Sí. Primero fue español. Primero, quizás es muy apresurado, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el objetivo de Joe en aprendiendo idiomas? 10, 8. Intentaste con el catalán también, ¿no? Sí, el catalán, pero no sé, no tengo mucho interés en ese idioma, así que no lo he seguido por Ok. mucho, pero el español siempre será mi primer amor, o sea, y el portugués, como me parece que empecé a aprender portugués porque es una continuación que para mí tiene sentido, porque Lógica, pues. Sí, y creo que es lo mismo para mucha gente que aprenda español. sí. Pero para mí el objetivo, el meta de todo es aprender polaco, porque como ya he dicho, mis abuelos se perdieron el idioma porque llevan como una generación, 20 años sin usarlo, porque toda la gente de nuestra familia que vino en barco de Polonia Sí. están muertos, o sea, que ya no están aquí y es una pena, pero el idioma se ha perdido en mi familia y yo quiero ser el que lo devuelve a la familia. Así Muy que bien. sí. Después de aprender Es polaco, un portugués y buen. español, creo que estaré bien. Bien, Pero me gusta. ya veremos.
Ya veremos porque seguro viene ahí un alemán, un francés, pero bueno, Sí. es un buen punto. Mira, vamos a volver un poquito rápidamente ya casi para terminar a cuando estabas en la escuela, ¿no? ¿Tú crees que hay tal cosa como, tu cerebro es diferente? Simplemente nada, yo porque músico y ya, su cerebro es diferente, funciona de una manera diferente. ¿Crees que hay tal cosa o no realmente? Eh, no creo que sea una cosa que soy... Bueno, yo tengo una habilidad de meterme en algo por mucho tiempo sin parar y eso tiene que ver Ajá, con como una época corta o una época larga en mi vida. O sea que me puedo ajá, enfocar en una cosa por, si estoy muy interesado en el tema y quiero aprenderlo y entonces puedo concentrarme 8 horas sin parar. ajá. Pero obviamente, eventualmente me tengo que descansar, pero también eso me pasa como a lo largo de mucho tiempo. O sea que yo puedo pasar un año muy metido en una cosa que quiero aprender, con tal que lo quiera Ajá. aprender. Um, Así que creo que mi ventaja, o sea, la habilidad que tengo para aprender todas estas cosas es que no, no creo que sea más inteligente que los demás o algo así, pero que tengo como una habilidad de enfocarme cuando sé que quiero hacer algo, que es algo que, como he dicho, como de niño, como empecé Ajá. a descubrir mi interés en los idiomas, es que escuchaba a los mexicanos en mi barrio y Sí, en ese momento no tenía muchos años, así que era muy joven, no sabía qué quería en mi vida, pero sabía que quería aprender, saber lo que estaban diciendo y totalmente. tenía que saber. Y al final estamos aquí, estamos aquí. Eres un chismoso y está bien. No, Mira, es como, sí, es como dijiste, es una curiosidad que no me deja. claro, mira, John, muy interesante. Ya para cerrar, última pregunta. Ok. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere aprender un idioma, no hablemos español, un idioma en general, y piensa que no tiene tiempo o que su cerebro no funciona o lo que sea? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo llega a lograrlo? Bueno, le contaría una historia del inicio de cuando empecé a aprender español, que es cuando ya había empezado a aprender y ya tenía un nivel básico. Conocí a una persona de España que se mudó a los Estados Unidos y nos hicimos amigos. Ajá, Y empecé a hablar con él. O sea, había como un año que pasé con él, hablando con él en español por, no sé, al menos 1 hora al día. Pero por los primeros 6 meses de ese año, o sea, tenía el sentido que no estaba mejorando. O sea, pasé ok, 6 meses y estaba muy como deprimido porque no estaba, claro. no, Frustrado ahí. frustrado porque seguía sin poder entender lo que decía mi amigo. Y también no podía formar las frases y mis errores estaban en todas partes, seguía fallando todo. Y, pero esa cantidad de tiempo, 6 meses, que para mucha gente es mucho tiempo, pero era como un sentido de 6 meses sin mejorar, sin llegar a un nivel más alto. Pero al final estoy aquí, tengo el nivel que tengo hoy en día. Así que diría a la gente, le aconsejaría a la gente Muy bien. que no se rindan, porque en el tema de aprender un idioma, 6 meses es nada, no es nada, o sea, hay que, hay que, hay que seguir, hay que aguantar. Sí. Más nada, hay que seguir.
siempre contra los scams, esos de aprende español en 15 días. 10 Exacto, días y... Ay, exacto. No, no, increíble. no, eso no, esto no existe. No, tremendo, tremendo. Yo, de verdad, muy interesante esta charla contigo, muy buena. Obviamente, un shout out a tu canal, arroba Gracias. Joe.sapinski, ¿no? Joe Zapinski. Joe Sapinski. Hey, para los que estén viendo el video, véanlo. Buen contenido, muy bonito la producción, ¿sabes? Me gusta. Gracias, gracias. Está muy bueno. Y nada, yo de verdad te agradezco mucho el tiempo, tus comentarios súper valiosos. Y nada, de verdad te felicito por tu español. Gracias, Espectacular. Juan, gracias, gracias. Y gracias por invitarme. Ha sido un placer. No, un placer y bueno, nos vemos en otra World Cross Story. Va- Adiós. Vale, nos vemos.